Hola, ¿qué tal? Está en el plató con nosotros hoy una mujer que marca la diferencia en el mundo del atletismo, pero yo creo que también marca la diferencia en la forma de afrontar los obstáculos en la vida. Hablo de Desiré Vilá, que con solo 16 años y formando parte del equipo nacional de gimnasia acrobática, sufrió un pequeño accidente, se rompió la tibia del peroné, pero ese accidente acabó derivando por una negligencia médica en la amputación de su pierna derecha. Entonces parecía que se truncaban sus sueños, pero Desiré consiguió convertir esa situación, una situación a priori dramática, desde luego en una nueva oportunidad. Ahora estamos hablando de una nueva Desiré que se dedica al atletismo, que además ha estado ya en Juegos Paralímpicos, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y que además ha participado en mundiales y europeos. Y tiene este libro maravilloso, Lo único incurable son las ganas de vivir, que yo creo que es una lección de vida para todos, que salió ya hace unos años, pero que recomiendo encarecidamente y que hoy vamos a hablar contigo, Desi. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer, como siempre, estar con vosotros y bueno, pues venía a charlar un poco sobre deporte. Vamos a hablar de deporte y de vida. Hablaba de este libro. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Almu, ¿qué tal? Muy bien, nada, encantada de tenerte aquí de nuevo en el plató para descubrir un poquito más a Desi, porque es verdad que, bueno, los lectores de Marca ya la conocerán seguramente, porque Desi es una de las fijas de Marca. Yo decía, Desi, tu historia en realidad con el deporte no empieza a raíz de esa caída, de ese accidente, empieza mucho antes. Tú empezaste haciendo ballet, durante 6 años hiciste ballet, luego lo compaginaste con la gimnasia acrobática, pero llegó un momento en el que tenías que decidir y te decidiste por la gimnasia, y ese era tu sueño, ¿no? Triunfar en gimnasia acrobática. ¿Sabes qué pasa? Que el ballet clásico, pues que al final es muy repetitivo y a mí se me hacía un poco aburrido, porque yo soy muy nerviosa y yo necesitaba estar haciendo el pino, acrobacias, y fue por eso que me decidí por la gimnasia. Y jolín, pues es verdad que tenía una vida muy diferente a la de mis compañeros del colegio, porque entrenaba todas las tardes, los fines de semana por las competiciones, las concentraciones, pero yo creo que soy muy afortunada porque desde tan pequeñita descubrí que mi pasión era eso, era el dedicarme a poner mi cuerpo al límite, a competir y ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, pues sí que es verdad que en la gimnasia tuve un montón de oportunidades de competir en el mundial, de trabajar en un circo, un montón de experiencias súper bonitas. Y la lesión, pues también es verdad que me pilló un momento de mi carrera deportiva en el que, bueno, todavía tenía mucho que demostrar. Entonces quizás esa pena por no haber podido llegar a mis límites, ¿no? y dar mi 100% hizo que, bueno, pues que el atletismo despertara un poco ese interés ya después de la recuperación, y por eso pues empecé en el salto de longitud. Al final la gimnasia acrobática es un deporte de riesgo. Digo, en la temporada pasada, Almu, ¿te acuerdas que hicimos aquí un reportaje? Saltos muy con mucha altura, además con un grado alto de peligrosidad. Sí. Mortales, de hecho, por eso se llaman mortales, sí, ¿no? En tu caso, además, digo, el día del accidente, cuando al final tienes esa mala caída, ¿eras consciente de la gravedad de lo que te estaba pasando o no? A ver, yo creo que es lo típico que siempre piensas que nunca te va a pasar a ti. Porque sí que es verdad que, como bien decías, la gimnasia es un deporte en el que hay muchas lesiones, y yo pues estaba acostumbrada a ver, pues un día una niña se rompió el codo, el otro día otra también, la rodilla. Entonces era no habitual, pero bueno, sí que sabías que podía ocurrir, pero nunca crees que es algo que te vaya a pasar a ti, ¿no? Entonces cuando a mí me pasó esto y cuando yo estaba ya pues tumbada en el suelo del pabellón esperando a que viniese la ambulancia, ahí es como que te quedas un poco pensando, ostras, es que realmente esto puede pasar. Y yo sí que me acuerdo de una cosa, y es que tenía un examen al día siguiente, y yo en ese momento lo primero que pensé es, jolín, qué guay, no voy a tener que hacer el examen. pero claro, luego ya pues en el hospital, jolín, te das cuenta de la gravedad de la situación. Es que yo en un primer momento, si me hubiesen operado ese día, no hubiese perdido mi pierna, pero sí que es verdad que posiblemente me hubiese quedado una flexión muy limitada. Es decir, ya el deporte de alto rendimiento no iba a ser una opción. Entonces te cambia la vida, porque si tú tienes todos esos planes para ti y sobre todo es algo que disfrutas tanto, que lo das todo para poder estar en lo más alto del deporte, y de repente pues llega una lesión de ese calibre, pues obviamente te deja en shock.
Tú desde el principio decías que no notabas el pie, ¿no? Cuando ibas al hospital y te tocaban, que no notabas. Y hablábamos al principio, es una negligencia médica porque durante varios días, desde el 26 de febrero, si no recuerdo mal, que pasa el accidente de 2015, ahora se van a cumplir 8 años, hasta el 4 de marzo, que es la amputación, durante todo ese tiempo tú insistías, no siento el pie, pero nadie te hizo caso y te tomó en serio, Claro. ¿no? Sí, aparte recuerdo que, por ejemplo, esa noche la pasé con muchísimo dolor y me pusieron una escayola y yo no dormí nada. Y entonces yo cada 2 por 3 llamaba a las enfermeras para que me dieran más medicación porque no aguantaba el dolor. Y me decían que era una quejica. Y claro, yo le decía a mi madre, a ver, mamá, yo hago deporte de alto rendimiento, o sea, yo estoy acostumbrada al dolor, porque al final es que en el mundo del deporte de élite el dolor forma parte de tu día a día, ya no solo en entrenamiento, sino después de entrenar, te duele todo, las agujetas, entonces yo si me quejo es por algo. ¿Sabes? Yo pensaba así. Y sí que es verdad pues que efectivamente al final lo que ocurrió fue que la arteria estaba obstruida por los huesos que estaban aplastando la circulación, no corría sangre por la pierna, el pie ya empezaba a ponerse violeta, pero claro, había ahí un poco un vacío en el sentido de que podía llegar a ser por la inflamación, pero también podía llegar a ser porque no corriese sangre, que eso es lo que tendrían que haber detectado y en ese caso actuar pues con urgencia. Y claro, al día siguiente ya la pierna o sea, no había forma de salvarla porque incluso intentaron hacer un bypass, que es pasar sangre de mi pierna izquierda a la derecha y la arteria estaba ya seca, entonces no había forma de salvarla. Entonces, bueno, pues al final también eso es más difícil, yo creo, de aceptar porque ya no es que dependa de ti, de las circunstancias que ocurrieron, sino que sabes que si se hubiese actuado de otra forma, igual el resultado hubiese sido diferente. Y te pilla todo de sí con 16 años, digo, es una etapa en plena adolescencia, no sé, digo, estás haciendo tu vida o empezando a hacer tu vida de Claro. manera independiente. ¿Cómo encaja una noticia de ese grado? Claro, es que yo creo que esa edad, o sea, es una locura. Primero Que cualquier porque edad es mala, pero digo que encima en plena adolescencia, digo, parece que es todo, se magnifica todo Sí. mucho más. yo, echando la vista atrás, pues me veo a mí misma con muchísimo miedo y como muy perdida, ¿no? Como que por mucho que mis padres me quisieran ayudar, que tenía profesionales, pues mi fisio, todos mis amigos, pero aún así sientes que nadie es capaz de comprenderte al 100% porque nadie está viviendo exactamente lo que tú. Que luego también es verdad que cuando lo ves en perspectiva dices, jolín, pues es que tendría que haber sido igual más comprensiva con mis padres, que ellos también lo pasaron muy mal, con mi hermana, pero es que en ese momento eres tú, ¿no? Y ese egoísmo hace que te sientas como súper aislado, a pesar de que, ya te digo, toda mi familia y toda la gente estaba apoyándome. Y también es verdad que yo, por ejemplo, no conocía la discapacidad, no conocía el deporte adaptado, o sea, no sabía ni que se hacían los Juegos Paralímpicos. Entonces, no ves opciones, no ves posibilidades, te ves pues como que tu futuro va a ser pues en una silla de ruedas, sin poder hacer nada divertido, sin poder tener motivaciones ni sueños. Y yo creo que eso es lo más complicado, el no tener sueños, no tener como una razón por la que levantarte todas las mañanas y trabajar, ¿no? Y eso fue también parte de mi recuperación, el volver a tener esa energía positiva, esa ilusión por las cosas que estaban por llegar. ¿Y hubo un momento, una persona que te hiciera cambiar el chip o no? Yo siempre me acuerdo de mi fisio Adri porque él, como sabía que yo era deportista, y es que la mente de los deportistas funciona completamente diferente a la del resto de las personas, él me motivaba en los entrenamientos de fisio y me decía que la competición era el día que me pusieran la prótesis. Entonces, ese día yo tenía que demostrar todo lo que había entrenado, todo lo que había trabajado, porque claro, tenía que fortalecer de nuevo mi cuerpo, el muñón, la cicatriz. Es decir, yo ahora pues camino muy bien, pero para llegar a este punto he tenido que pasar por muchísimo trabajo. Entonces, él me motivó de esa manera y efectivamente el día que aprendí a caminar, pues yo sentí que estaba incluso nerviosa, vinieron mis padres y todo, y sentí que era el día que tenía que demostrar, pues eso, que ahí empezaba un nuevo reto y fui a por todas. Decías, claro, en esos momentos una se siente un poco perdida. Sé que hubo una llamada en Radio Marca que te cruzaron con Almudena Cid y que eso también, bueno, de hecho Almudena participa en este libro. Eso también te hizo cambiar un poco el chip y también hablar con Irene Villa, ¿no?
Sí, Almudena e Irene me ayudaron muchísimo. De hecho, por ejemplo, Irene vino a visitarme a Galicia. Estuvimos comiendo con mi familia y con la suya y me enseñó sus prótesis, me explicó pues cómo iba a funcionar. O sea, es que te hacen muchas preguntas y también muchas de ellas que no te atreves a preguntárselas, por ejemplo, a tus padres. Yo, desde el minuto 1, pensaba que no iba a poder tener hijos. Que claro, ahora lo pienso y digo, qué tontería, porque el hecho de que te falte una pierna no afecta a eso, pero yo pensaba, igual con la prótesis no te puedes quedar embarazada. O sea, como preguntas muy existenciales, muy, muy normales, ¿no? Pero que igual a una persona que no tiene una prótesis no se la atreves a hacer. Entonces con Irene tuve esa oportunidad. Y con Almu, que me invitó a visitarla al Euskal Gym, y también a conocer a las gimnastas a las que yo admiro y admiraba, pues también fue muy bonito porque al final yo también viví el tener que dejar el deporte, ¿no? El retirarme, pero de manera abrupta y sin yo tomar la decisión, que creo que incluso es más difícil. Entonces ella pues también se acaba de retirar de la gimnasia y me pudo ayudar un poco con esa parte más psicológica de, bueno, cómo gestionar el hecho de que tú estabas acostumbrado a entrenar 3, 4, 5 horas al día, todos los días de la semana, y de repente, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué objetivos me marco? Entonces eso también fue muy bonito porque ella ya lo había vivido y me pudo orientar. Ella te pudo orientar. Y no quiero olvidarme que Desi Vila también orienta, que ella no lo cuenta, pero sale de ella el ir a un hospital, visitar a gente que está pasando por lo mismo, y tenemos ahora un mensaje de alguien para quien tú eres muy importante porque precisamente tú también le cambiaste la perspectiva. Vamos a ver el vídeo. Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo describiría a Desi como una persona bastante generosa, muy buena, demasiado buena, a veces se lo digo, porque tiene que saber decir que no a algunas cosas, porque dice sí a todo, y eso está bien, pero a veces nos puede llegar a saturar, ¿no? Y es una persona que le tengo como ejemplo en cuanto a su capacidad de trabajo. Es una persona que se implica y hace las cosas tan bien como llevar tanto a nivel deportivo, todo eso muy bien, sus trabajos de ir a dar charlas, como que gestiona tan bien las cosas que admiro cómo trabaja, cómo lleva el procedimiento, ¿no? De que a veces puede llegar a ser agobiante, pero ella sigue allí y se organiza, se planifica, todo. Y yo eso es admirable y la admiro mucho en esas cosas, ¿no? Y en cuanto a anécdotas, es que tenemos muchas. Y yo la que suelo contar es pues una anécdota cuando estuvimos en Tokio, que ella y yo fuimos compañeras de habitación y un compañero nuestro, Yasin, bueno, un día estábamos saliendo del estadio olímpico, ¿no? Y habían 2 japoneses delante de nuestro y claro, cuando se cogen las medallas se ponen una canción. Y de esto que suena la canción, pues Desi se puso a cantarlo, ¿no? No os voy a hacer la melodía porque igual os va a hacer gracia, pero se puso a cantarlo, ¿no? Y las 2 personas que estaban delante nuestra se giraron y dijeron, uy, y nos cedieron el paso, como que hicieron así. y bueno, fue súper gracioso porque es que no nos lo esperábamos y esa anécdota siempre lo tenemos, tanto estábamos con Yasin y nos pusimos a partir de risa, que la verdad a día de hoy lo sigo recordando y me hace muchísima gracia. Así que nada, amiga, te mando un besito. ¡Qué mona! Bueno, estábamos viendo ahí a Diana Tu Iglesias, que de hecho también ha formado parte de la primera temporada de Marca la Diferencia, que fuimos al CAR a hacerle un reportaje y que es una de tus mejores amigas allí en el CAR. Y bueno, sois uña y carne, habéis compartido incluso habitación en los Juegos de Tokio, ¿no? Sí, y ahora tengo la suerte de vivir también con ella porque somos vecinas allí en la Blume y, jolín, la verdad es que es súper bonito porque a veces en el mundo del deporte hay tanta presión, es un ámbito a veces un poco negativo, un poco
pues eso, que no llegas a encontrar a gente que realmente puedas llamar amigo. Y Adi sí, y Adi está para todo, porque hay muchos días buenos, pero también muchos malos, y pues yo soy muy llorona, entonces muchas veces que no te sale un entrenamiento, jolín, llegar a la habitación y tener a alguien con quien hablar, porque al final, claro, mi familia está en Galicia, yo aquí pues sí que tengo un grupo de amigos, pero no entienden tanto como ella mi vida, ¿no? Porque hay gente que tú le dices, jolín, pues estoy frustrada porque hoy no me ha salido el entreno, y te dicen, bueno, no pasa nada, pues ya te saldrá, pero no entienden qué es ese sentimiento, ¿no? De no haber dado el 100% o no encontrarte, pues eso, en forma o lo que sea. Entonces ella sí lo entiende, porque al final es deportista también como yo, y eso es muy bonito, y compartimos muchos momentos juntos. Ya te digo, en los juegos fue genial porque eran los primeros juegos para las dos. Bueno, aparte ella, vamos, le salió increíble, ganó esas 2 medallas paralímpicas, pero es que además ella es una persona súper humilde, que habla con todo el mundo, y conmigo pues también estuvo, vamos, apoyándome muchísimo, y somos uña y carne, como dices. De hecho, no es la única sorpresa, porque decía antes que Desi cambia la vida a la gente que va a hospitales y, bueno, pues les cuenta un poco su historia, su experiencia, y eso ayuda a mucha gente. Y tenemos un vídeo de otra persona a la que has ayudado mucho. Hola Desi, bueno, pasaba por aquí para saludarte una vez más y bueno, de paso pues para darte un beso muy enorme y bueno, pues o sea, también pues para recordar una vez más, porque siempre lo digo, siempre que me preguntan por mi historia y por cómo yo pues hice mi vida nueva y cómo yo pues volví al deporte, pues hubo algunas partes muy importantes y yo siempre tengo que mencionarte a ti esas partes importantes porque tú me hiciste mucho a mí y tú lo sabes y te lo digo muchas veces. Porque bueno, yo cuando tuve el accidente, yo de repente pues mi vida como que se fue abajo, con la esgrima pues yo no sabía qué hacer, no sabía para dónde tirar de mi vida, tenía muchas preguntas sobre ahora cómo es el mundo de la discapacidad, cómo es el mundo de las amputaciones, de las prótesis, yo no tenía ni idea. Y yo me acuerdo, pues bueno, que estaba en el hospital y me acuerdo cuando viniste y entraste por allí, por el hospital y te vi, una persona joven, con la prótesis, que me estaba haciendo siempre bromas del pie o diciéndome, bueno, hay que ver la parte positiva de todo esto tiene sus ventajas, tal. Y me empezaste, es que me acuerdo porque empezaste a hacer bromas, me trajiste tu libro también, con tu historia, que la verdad no solo me leí yo, se lo leí toda mi familia, porque claro, nos tenemos que enterar de cómo es esto, del mundo este mundo nuevo para todos. Entonces, sí que ayudó mucho tu historia. Y bueno, pues eso, que solo quería darte las gracias, porque es lo único que puedo decirte. Principalmente que te tengo mucho que agradecer y tú lo sabes, porque yo verte a ti como referente cuando te pasa algo así es realmente increíble. Y ya te digo, como tú me ayudaste mucho, yo sé y soy consciente y sé que hay millones de personas que les puede pasar algo así y que pues yo tuve la suerte de poder tenerte a ti como referente y de ver que se podía hacer una nueva vida como tú, y estoy segura de que miles de personas pues tienen esa imagen de ti y es realmente alucinante lo que haces, o sea, no te das cuenta de lo increíble que es lo que haces y nada, pues que solo quería decirte eso, que tú lo sabes muy bien, pero que bueno, que ya sabes que tengo muchísimo cariño, que te quiero un montón y que solo te puedo dar las gracias por ayudarme siempre, por estar siempre preocupándote por mí, alegrándote de mis logros y bueno, eso, y espero que también, como tú sabes que mi sueño también es ir a los Juegos Paralímpicos como tú has ido, pues espero poder ir juntas, si puede ser en París, pues eso sería la leche. Y nada, eso, que te quiero muchísimo y que te mando un beso enorme y que vengas a Galicia ya, que te quiero ver. ¡Qué bonito! Esa es Judy Rodríguez. También la hemos tenido en el programa, le hicimos un reportaje, recordarán que practicaba esgrima a pie, tuvo un accidente y ella justo habla de ese momento y además nos lo decía en ese reportaje que grabamos entonces. Decía, yo estaba en el hospital y en ese momento, como tú contabas antes, un poco perdida, que tienes muchas preguntas, y apareciste tú haciéndole bromas, ella contaba. Y dice, pero no te preocupes, ahora solo vas a tener que usar un calcetín en vez de 2 y cosas Solo tengo así. los pies, sí, no, me acuerdo perfectamente porque a mí me llamó mi entrenador de gimnasia, me contó la situación y me dijo que bueno, pues que su familia también estaba un poco perdida y se podía ir al hospital, y yo dije, claro que sí. Y es que en ese momento, cuando yo la vi a ella ahí en la cama y tan perdida y tan
pues eso, triste, porque es que en ese momento obviamente estás triste, pues me vi a mí misma, o sea, me vi a mí misma 5 años antes y yo sabía que ella iba a volver al deporte porque es que al final, es lo que decía antes, cuando tú tienes ese afán de superación del deporte, es que vas a volver sí o sí. Y ella me acuerdo que me decía que no quería hacer esgrima en silla porque como ella podía utilizar la prótesis y caminar, pues que el ponerse en la silla sentía como que no, que aparte es que es muy diferente, porque claro, yo eso no lo probé, yo no probé hacer gimnasia después de mi accidente, porque había un montón de cosas que no podía hacer. Entonces, al empezar un deporte nuevo, pues sí que es verdad que bueno, pues que es completamente distinto, pero es que hacer el mismo deporte que tú antes hacías de pie en la silla, ha tenido que adaptarse de una manera impresionante. Y sobre todo, yo creo que también ella está muy contenta de que su propio club haya sido capaz de adaptarse, sus compañeras, pues con ella, pues con la silla, han aprendido también la esgrima paralímpica y es un claro ejemplo de que no hace falta tener clubs de personas con discapacidad y sin discapacidad, sino que esa inclusión es súper positiva, tanto para la persona en cuestión, Judith, pero también para sus compañeras que son deportistas de alto nivel y que compiten pues eso, en internacionales. Y nada, a Judith pues obviamente le tengo muchísimo cariño, vamos, siempre me emociono con las palabras que me dedica porque es verdad que a veces no eres consciente, ¿no?, del impacto que puedes tener en un momento tan frágil y de tantas inseguridades, y pues yo me alegro de haber podido ayudar un pelín a que ella siga compitiendo y bueno, y tanto que sigue compitiendo que acaba de volver con una medalla en la Copa del Mundo y yo estoy segura de que podremos estar las dos en París y vamos, va a ser la leche. Yo estoy segura también, porque acaba de venir una medalla de bronce en Washington, acabó el año con esa medalla de bronce en el europeo, Sí. se convirtió en la española que hacía 12 años que no ganábamos un oro en una Copa del Mundo, ya lo consiguió también en Sao Paulo, o sea que lleva buena carrera, además esperamos veros a las dos en París. Y hablabas de inseguridades, Desi. Yo, como soy fiel lector de Almu, en uno de sus reportajes hablabas de que te costó mucho también mostrarte en redes sociales. Digo, y además llama la atención una chica joven, guapa, que no se muestra en redes sociales. No sé, digo, primero, ¿por qué te daba tanto reparo? Y luego, ¿cómo superaste ese miedo? Porque, a ver, yo siempre digo que al final yo tuve la doble discriminación, primero o sea, pues eso, de deporte paralímpico, pero también de ser mujer, porque al final la mujer tenemos que mostrar una imagen, ¿no?, como mi abuela me decía, cuando yo empecé a enseñar la prótesis, me decía, es mejor que no la enseñes porque las mujeres tenemos que ser discretas. Entonces, claro, el mostrarte de repente con un cuerpo tan singular y no es lo normativo o lo correctamente, lo aceptado, por así decirlo, pues al principio da miedo porque yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Y también yo pensaba que la gente que nunca iba a encontrar una pareja, pues eso, que no me iban a aceptar por el hecho de tener una prótesis. Pero yo creo que ahí también la clave es empezar por uno mismo. O sea, yo es verdad que tenía muchas inseguridades, poco a poco las fui aceptando y fui entendiendo que mi cuerpo iba a ser así, que no iba a cambiar y que tenía que estar orgullosa de tener una prótesis porque era lo que me permitía hacer una vida no normal, sino extraordinaria. Y entonces fue a partir de ese momento que empecé a mostrarla en público, a colgar fotos, bueno, hasta el día de hoy que, vamos, cambio de cada 2 por 3 el color. Ahora te has ido al otro extremo, digo. Ahora sí. Da gusto verte, eres una gama de cómo llevarla, Claro. de cómo exhibirla, de lo bonito que también que es, ¿no? Digo, al final, Sí. sobre todo, digo, las mujeres, hay hombres coquetos también, pero las Sí, mujeres sois sí. muy coquetas. Sí, muy en tu caso, además, presumidas. nos has dicho antes que te gusta mucho la ropa, los complementos demás. Claro. Es un complemento más también, Desi. Sí, pero es que, porque ahora ya se habla más de cuerpos diferentes, pero antes no tanto. Entonces, al final, salir de esa zona de confort es dura. Y en eso me ayudó mucho el deporte, porque yo recuerdo que la primera foto que subí a Instagram, donde se me veía la prótesis, fue el primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con mis compañeros también amputados, que esa foto es muy graciosa, porque somos, no sé, 4 o 5 personas y solo hay en total 3 piernas. Entonces, pero ese momento, la verdad es que fue un punto de inflexión. Y también sueles contar una anécdota que sabes que a mí además me gusta mucho, relacionada con la prótesis, que la gente que no sepa cómo funcionan las prótesis, bueno, pues en tu caso tú puedes ponerle como si fuera
distintos modos, ¿no? A Sí. través de tu móvil. Sí. Y una vez te quedaste sin batería, cuéntanos, y tu amigo, cómo hoy en día todavía... Bueno, creo que mejor que lo cuentes tú. Este es mi amigo Alexis, que bueno, yo soy gallega, entonces allí en mi pueblo pues a veces salíamos a montar en bici, porque aparte yo vivo al lado de la playa, entonces es precioso. Bueno, Galicia es muy bonito. Y claro, pongo el modo bici. El modo bici lo que hace es que la flexión de la rodilla pues tiene como bueno, pues una especie de movimiento más sencillo para que yo pueda realizar esa actividad. Entonces el móvil se me quedó sin batería y yo estaba con el modo bici y no podía cambiar al modo caminar. Entonces iba a tener que estar en modo bici toda la tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Descargamos la aplicación en el móvil de mi amigo. Es una aplicación normal, tiene un usuario y una contraseña, y él ahora tiene el control sobre mi pierna. Entonces, cuando vuelvo a Galicia, estamos caminando por la calle y de repente le da al modo patapalo, que es en el que se queda completamente estirada y no se dobla la rodilla, y pues estoy ahí bloqueada, no puedo continuar caminando hasta que no lo cambie. Entonces, siempre digo que, jolín, maldito el día en el que le diera contraseña, porque él ahora tiene el control sobre mi pierna. Aquí en Madrid no, porque el Bluetooth no llega tanto, pero cuando vuelvo siempre me las lía. Pero el sentido del humor ha sido fundamental también, ¿no? Sí, y en eso también me ayudaron mucho mis amigos, porque yo súper afortunada de que no sufrí bullying, mis amigos no se separaron de mí, sino todo lo contrario, quisieron aprender a cómo ayudarme. A mí me daban muchísimos ataques de ansiedad en el colegio y ellos salían conmigo al baño y habían aprendido a guiarme con la respiración, se lo enseñó mi psicóloga, para poder tranquilizarme cuanto antes y volver a la respiración normal. O sea, hasta ese punto, ¿no? Mis amigos me han ayudado tantísimo y con el humor desde el minuto uno. O sea, recuerdo en el hospital que vinieron y yo les hice una broma como de, jolín, pues qué faena porque no estaba depilada o algo así de las piernas. Y bueno, ahora lo bueno es que solo me tengo que depilar una, tal. Y entonces ellos ahí dijeron, vale, esta tía... o sea, es la Desi de siempre, pero con una pierna menos. Dijeron, pues vamos a utilizar el humor y así lo hicieron. Y yo creo que es lo más bonito para afrontar una situación tan fastidiada, porque es que al final es eso. O sea, ¿hay momentos difíciles? Los hay, porque es normal, porque tu vida ha cambiado de manera bestial. Pero si tu familia, tus amigos, tu zona de confort sigue siendo la misma, eso va a hacer que tú puedas superar cualquier obstáculo. Y por eso yo me apoyé tantísimo en ellos. Y hablabas de volver a soñar, Desi. Has cumplido sueños que parecían inalcanzables seguramente después de ese accidente y después de cómo te cambió la vida. ¿Y qué sueños te quedan por cumplir? Bueno, Tokio evidentemente fue lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, yo creo que no hay nada que se le acerque. De hecho, recuerdo la inauguración de los Juegos de Río, recuerdo ver a Martín Puentes y bueno, pues a los que ahora mismo son mis compañeros de expedición y decir, wow, yo tengo que estar ahí. Y bueno, pues con suerte me clasifiqué para Tokio, luego pues la pandemia y todo parecía que no iba a llegar el momento y ya por fin llegar a la villa, recuerdo llegar con el autobús, tal, estábamos reventados después de tantísimas horas de viaje y a mí se me caían las lágrimas, digo, qué pasada que el deporte te dé tantas cosas buenas, ¿no? A pesar de las malas, porque la gente se queda con las malas, ¿no? Con mucho sacrificio, mucho sufrimiento, lesiones, pues tienes que renunciar a no estar con tu familia, a no hacer las cosas que el resto de tus amigos sí hacen, pero yo me quedo con las buenas, que es que le da 1000 vueltas. Es que la balanza da positivo, pero por 1000. Y por supuesto, pues ahora el objetivo es París. No queda nada, es que estamos ya en el preolímpico y me hace mucha ilusión porque quieras o no, pues ya con la experiencia ya vas creándote más seguridad y ya sabes lo que es prepararte para unos juegos y ya sabes lo que es estar allí, la presión, los nervios, entonces vas pues con esa experiencia que es un plus. Tú sueles decir que el deporte te quita una pierna, pero también te salvó la vida. Sí, desde luego. Yo empecé a aceptar mi discapacidad cuando empecé a practicar atletismo. Porque, bueno, primero porque te hace, pues eso, marcarte nuevas metas, incluso metas que nunca te hubieses imaginado, porque yo en gimnasia nunca hubiese llegado a unos Juegos Olímpicos porque no es deporte olímpico. Y segundo porque te da una nueva familia y son personas que también han vivido muchas situaciones de discriminación, muchos momentos duros y que se han tenido que superar a sí mismos, ¿no? Entonces, la familia paralímpica, tú lo sabes
sabes, Almu, porque tú pues estás todo el día con nosotros y has escuchado historias brutales. Todos nuestros compañeros, o sea, han tenido historias de vida increíbles y entonces a ti eso te hace, pues eso, superarte, porque dices, si ellos han podido, yo también, ¿no? Entonces, hay un cariño, yo creo que es completamente diferente a cualquier otro deporte. Yo, por ejemplo, que vengo de la gimnasia, pues claro, también tenía un equipo, pero había mucha más rivalidad, malos rollos a veces. Eso en el deporte paralímpico no lo encuentras. Yo, por ejemplo, con mis rivales, pues ahora me voy a ir en marzo a un training camp, a una concentración con una de mis rivales. O sea, voy a entrenar con una de las chicas que van a querer ganarme, pero es que nos ayudamos muchísimo, nos damos consejos sobre, por ejemplo, la prótesis, cuando te suda mucho el muñón en verano por los entrenamientos, de, bueno, cómo hacer tal, y entre nosotras nos ayudamos. Luego, evidentemente, sales a la pista y te las quieres comer a todas, porque es lo normal, pero yo creo que eso no se vive en ningún otro deporte y es muy bonito, y a mí es lo que me ayudó a aceptar mi discapacidad. Y este último año ha sido duro porque, bueno, en el 2022 había un mundial, el Mundial de Japón, se canceló, no se reubicó y se ha reubicado ahora en 2023, va a ser este verano, en París precisamente. Me imagino que el año pasado fue difícil de gestionar. Tú es verdad que también te fuiste al extranjero a hacer una estancia en Estados Unidos y entiendo que bueno, eso también te ayudó un poco, ¿no?, a gestionar un año en el que de repente te encuentras pues que no tienes esa prueba de referencia, ¿no?, esa motivación. Sí, fue un año duro. Yo creo que para todos, porque fue el post-juegos, que siempre pues vivimos ahí una etapa un poco de, bueno, de tienes que marcarte nuevos desafíos, pero al mismo tiempo tienes ahí un poco la morriña de Tokio. A todos nos ha pasado, yo creo, de sentirnos así un poco, bueno, desmotivados, ¿no? Luego también yo, pues con mi tema de salud, que tenía pendiente una operación de corazón, que bueno, era una operación que obviamente me daba mucho miedo. Al final la han aplazado, pero no se sabe cuándo. Entonces, bueno, yo creo que estaba viviendo una serie de circunstancias que si le añades que no había, pues como tú dices, un mundial, que es la prueba que te motiva, ¿no?, a entrenar ahí a tope, pues yo en mi caso decidí irme fuera, irme a Estados Unidos para continuar con mis estudios, enfocarme pues ese año quizás más a nivel académico, seguir entrenando y también pues tener una perspectiva distinta porque bueno, la perspectiva americana del deporte es completamente diferente y claro, luego volví a España, me lesioné y entonces llevo muchísimo tiempo sin competir. Por eso ahora que tengo ya una competición dentro de nada, tengo muchísimas ganas pues de volver un poco a la rutina esa, que es un poco locura, pero bueno, de viajar constantemente, estar compitiendo, volver a encontrarte con tus rivales, que eso también es muy bonito y es que claro, es que París está ahí, no queda nada. Yo antes de terminar, Desi, quería plantearte una cuestión que me da un poco de reparo, lo admito, Vale. pero tú lo has mostrado en redes sociales. Digo, cuando te quitan o te amputan la pierna, digo, la gente igual no lo sabe, pero le dieron la opción de poder llevársela. Digo, en tu caso, elegiste llevarte la pierna. Es que fue muy gracioso porque aquí en Marca sacasteis una noticia de un TikTok que yo hice que digo, ostras, de repente la gente me lo estaba enviando y digo, porque claro, para mí pues no me llama tanto la atención porque para mí es normal, pero a la gente sí, el hecho de que yo tengo mi pierna enterrada en el cementerio de Valladares, pues allí en mi pueblo, porque pues no sé, mis padres lo decidieron así, te daban la opción de incinerarla o de donarla a la ciencia. Y mis padres, como en Galicia es muy típico comprar el nicho para toda la familia, y yo ya tenía ahí el nicho comprado, pues dijeron, bueno, pues ya la dejamos ahí. Y entonces yo pues la he ido a visitar alguna vez, pero vamos, que puede parecer raro, pero yo como ya al final lo he aceptado muchísimo, no echo de menos mi pierna, sino todo lo contrario. Le doy las gracias por todos los buenos momentos que me ha dado haciendo gimnasia, por todo lo que me ha permitido conseguir. Y ahora pues estoy agradecida a mi prótesis por lo que me está permitiendo conseguir en el momento actual. O sea, intento no mirar atrás, no sentir pues eso, esa morriña, esa tristeza sobre lo que no he podido conseguir, porque pues también el accidente me ha dado muchas cosas buenas y yo pues las oportunidades las cojo y las exprimo al máximo y es lo que estoy haciendo. Y cada 4 de marzo, además, celebras el cumpleaños de Muñín. El cumpleaños de Muñín, que bueno, me hace mucha gracia porque todo el mundo le llama así, pero ese momento fue muy especial, el día de ponerle el nombre, porque es que yo al principio
me daba incluso grima, sí, esa es la palabra, o sea, me daba grima ver el muñón porque al final es muy impactante. De repente tú tenías 2 piernas, te tumbas en tu cama y solo acaba aquí tu pierna y la cicatriz y todo. Entonces mi psicóloga me dijo, no, tú al muñón lo tienes que querer y cuidar al máximo porque es lo que te va a permitir pues hacer la vida que estoy haciendo, ¿no? Y entonces le pusimos el nombre y es verdad que el 4 de marzo siempre lo celebro porque es el día que me amputaron la pierna. El 4 es mi número de la suerte, pero desde de siempre, y yo creo que bueno, que algo quiso que fuese ese día el que mi vida pues cambiase por completo y empezase esta nueva vida, y me gusta celebrarlo porque bueno, pues fueron momentos muy, muy difíciles, pero yo no me puedo quejar por nada. O sea, yo tengo la vida que siempre había soñado, estoy haciendo cosas que nunca me hubiese podido imaginar, y tengo gente increíble a mi alrededor, pues Judith, Adi, todas las personas que me acompañan en mi día a día. Entonces, bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento a todo lo bueno que me ha pasado. También tiene una medalla de bronce en el Europeo de Polonia de 2021, que no hay que... Estamos hablando mucho del momento de la discapacidad, de superación, pero hay que recordar que el deporte paralímpico es deporte, deporte en mayúsculas, hay que quitarle esa etiqueta. Estamos con una medallista, tu día a día es el día a día de una deportista de élite. ¿Cuántas horas entrenas? Pues mira, yo entreno con un grupo sin discapacidad, con un grupo de élite, entonces eso también para mí es muy positivo porque muchas veces igual hay ejercicios que yo pienso que no puedo hacer, pero luego los intento y como mis compañeras lo hacen, pues yo también lo hago a mi manera. Yo siempre digo, yo puedo hacer todo, pero lo hago a mi manera. Entonces, pues para mí eso es súper positivo porque es que al final a mí lo que me gusta es entrenar, dar el 100%, competir al más alto nivel, y es lo que hacemos, Almu, ya lo sabes, en el deporte paralímpico, pues al final pues es exactamente igual. Incluso tiene un montón de cosas que la gente que no tiene una discapacidad no necesita hacer. En mi caso, por ejemplo, la prótesis es casi como un coche de Fórmula 1. Tienes que llevarla a la ortopedia, que es tu mecánico, ponerla a punto, tienes que cuidar muchísimo más de tu salud porque, por ejemplo, nosotros, es verdad que en una temporada tu cuerpo cambia mucho porque cuando llegan las competiciones tienes que afinar, pero tenemos que tener mucho cuidado también de que el muñón no cambie mucho de tamaño porque la prótesis te puede quedar pequeña o grande. Entonces hay una serie de cosas que son específicas del deporte con discapacidad, pero al final pues el día a día pues ya lo sabes, o sea, entrenar, pues disfrutar de lo que haces. Yo eso es algo que he aprendido también el año pasado, de disfrutar el camino, porque muchas veces parece que solo pensamos en la competición, en los juegos, en el mundial, en el europeo, y jolín, está muy guay, pero es que la mayor parte de las horas te las vas a pasar en la pista con tu entrenador, con tus compañeras, y eso es lo que tienes que disfrutar, la oportunidad que tienes de cada día bajar a entrenar y dar el 100%. Y también cuando pasas por lesiones lo valoras mucho más, porque yo el año pasado pues tuve la lesión del Aquiles, estuve un montón de tiempo sin poder correr, y claro, pues es que ahora bajo a entrenar y no lo pienso, pero es que realmente tendría que decir, jolín, qué bien que puedo correr, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se te olvida en el día a día, pero vamos, que es una pasada poder dedicarme a esto. Gallega, pero el acento no lo tienes de sí. No, Adi sí lo tiene. ¿Dónde lo has perdido? ¿Dónde lo has perdido? Ya ves, pues, a ver, es que llevo mucho tiempo fuera, ¿eh? Y aparte yo, en mi zona no se habla gallego. De hecho, cuando me hacen entrevistas en gallego me cuesta muchísimo porque creo que que el inglés lo manejo mejor que el gallego porque se me está olvidando. Pero lo que importa es la actitud gallega y que Eso cuando sí. vuelva a mi casa, vamos, me siento feliz. Y ya para terminar, año de Mundial, el año que viene hay Juegos. Objetivos, este año entiendo que intentar conseguir la plaza para el año que viene, y también tu objetivo de cara a París. Bueno, yo siempre con mi entrenador, cuando empieza una temporada, pues hacemos un poco la planificación, en qué competiciones queremos estar y en qué marcas queremos estar. Entonces, obviamente este año hay que estar en el Mundial y hay que estar bien, hay que intentar conseguir medalla porque claro, es fundamental ya para el año de los Juegos. Y eso también, competir el mayor número de veces posible, porque es verdad que a mí las competiciones antes me costaba mucho más gestionarlas, ahora las disfruto más, pero ahí es donde tienes que estar dándolo todo, ¿no? Entonces vamos a estar compitiendo muchísimo y ya, con suerte, conseguir esa plaza ansiada para ya solamente tener el foco en París.
Y David, me gustaría terminar recordando que justo en diciembre Desiré Vila recibió, yo creo que uno de los mayores, ¿no?, reconocimientos que se puede dar por parte del Consejo Superior de Deportes, y fue esa medalla de oro al mérito deportivo. Yo no sé si ha sido, decías antes, Tokio ha sido el mejor momento de mi carrera, pero no sé si este premio también es uno de los mejores de tu carrera. Pues mira, la medalla fue como muy bonito porque me hizo recordar todo el proceso hasta llegar aquí, porque a veces vives, ¿no?, con esa rutina y parece que haces las cosas casi sin pensarlo, y a veces está bien pues parar un momento y mirar, echar la vista atrás y ver que, jolín, pues hace menos de 10 años yo era una niña que le encantaba hacer acrobacias, que entrenaba todos los días, que se esforzaba exactamente igual que ahora. Y bueno, pues que también ha tenido que superar una serie de circunstancias que ya hemos hablado de ellas, ¿no?, y que no fueron fáciles. Entonces, para mí esa medalla pues significó pues eso, ese reconocimiento a todo el esfuerzo y a seguir amando el deporte, que eso fue siempre como lo que me define como persona. Luego también fue muy bonito porque estaban mis padres y yo creo que nunca había tenido la oportunidad de agradecerles a ellos todo el esfuerzo que han hecho. Al final, la familia hace que tú estés donde estás, ¿no? Y yo me acuerdo, mis padres me llevaban a entrenar todos los días con el coche, pues venían a las competiciones. Cuando yo llegaba reventada a mi casa y me echaba a llorar del cansancio, pues estaban ahí para consolarme, y ahora pues desde la distancia, ¿no? Pero siempre han sido un pilar fundamental. Entonces, esa medalla de oro al mérito deportivo pues es un reconocimiento increíble. También obviamente me da mucha responsabilidad porque es como que ahora quiero demostrar todo lo que todavía me queda por conseguir en el deporte, pero bueno, pues fue un día muy especial y la tengo en Galicia, por eso no la he traído, porque mi madre quería que se quedase en mi casa. Dice, a ver si en Madrid la vas a perder. Entonces, bueno, está ahí obviamente en su rinconcito para cuando vuelva y poder recordar todo lo bonito que me ha dado el deporte. Fue muy emotivo que hasta José Manuel Franco se emocionó. He de decir que yo estaba allí y ver a José Manuel Franco emocionarse, sí, pues también dice mucho, ¿no?, al final de lo que transmite Desi. Yo, me imagino que después de haberla escuchado habréis visto todos esta lección de vida. Solo nos queda darle las gracias. Desi, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos hoy. Te deseamos toda la suerte del mundo, ¿verdad, David?, para el Mundial que hay este verano en París y para el año que viene también en París, para esos Juegos, que esperamos estar allí acompañándote y apoyándote, y contaremos ese camino, claro, hasta esos Juegos. Gracias, Almu y David, y a todo el equipo de marca, porque bueno, siempre estáis atentos a todos mis logros o cualquier tontería que pongo, como lo de la pierna, pero os agradece mucho pues que apoyéis tantísimo el deporte paralímpico y que nos deis pues ese empujoncito para seguir esforzándonos. Así que ahí estaremos dándolo todo. Pues aquí te esperamos, Desi, el año que viene para que nos cuentes qué tal ha ido todo. Y nada, ahora vamos con Yanela Clavo, con su sección de Cuídate. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene preparada esta semana. Hola amigos de la salud almudena, hoy nos vamos a centrar en el tren superior y dentro del tren superior, lo superior de lo superior. Es decir, nos vamos a centrar un poquito en el cuello. Lo hacemos con Daniel Porro, nuestro osteópata, director del Centro Atrio 3. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Yanni, ¿cómo estás? Superior del cuello, ¿no? Superior. Muchas veces te notamos el cuello cargado, dolores, molestias, rigidez incluso. Mucho. Tortícolis. Efectivamente, movimientos que podamos hacer, algunos ejercicios, de manera que podamos soltar esta zona, sin que a veces llegue a limitarnos, porque puede llegar a limitarnos. Sí, y llegar a consulta incluso con una patología prácticamente de falta de movilización a nivel cervical. Es importante la cara anterior de la cervical y la cara posterior de la cervical, ¿vale? O sea, toda esta parte primera y toda esta parte segunda. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Aparte del tratamiento y el ejercicio a nivel cervical, que parece que solo lo hace la gente que hace motociclismo, ¿vale?, o que hace Fórmula 1, nosotros también tendríamos que prepararlo con ejercicios muy sencillos, que son el del estiramiento típico, pero nosotros lo que vamos a hacer es incluir que el brazo se pueda alargar un poquito más, donde la palma de la mano vaya a empujar el suelo, y hacer una pequeña rotación con la cervical como si fuésemos hacia la axila, para preparar, estirar, movilizar toda la cervical. Eso lo haríamos unos 15 segundos por cada lado, donde siempre es tan importante, Yane, que hagamos los ejercicios muy despacito, porque a nivel cervical no sabemos qué patología podemos tener y que no se nos produzca ese vértigo o ese mareo. La retracción es cervical también, que es simplemente poniendo como un tope, que se nota, que por eso me pongo de perfil, así parece un control de alcoholemia, sí, prácticamente. Parece cuando vas piripi, ¿verdad? Que te dicen, a ver, ponte así, totalmente, ¿no? Pues que sí, un poco así. pero intentar contenerlo desde ahí, intentar traccionar. Vale. Yo estoy haciendo fuerza con la frente. Vamos a hacerlo intentar traccionar con la cervical, intentar tirar hacia atrás.
¿vale? Sin encheparnos, ¿vale? La dorsal no tiene influencia aquí. Es cervical, empujando un poquito, y es cervical tirando un poquito hacia Como si atrás. alguien te estuviese correcto, haciendo como si fuerza estuviese así así y tú estuvieses traccionando, correcto. Vale. Cuidado que tengo la cabeza dura, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, Entonces, aprieta fuerte, ahí es ¿eh? importante, Sí, ¿vale? sí, empuja. Y luego también para liberar toda la zona radial a nivel cervical, que es importante porque hay muchas veces que hay tumefacción en la mano, que es muy sencillo. Haces esta flexión cervical y a la vez vas llevando el brazo como hacia el pectoral, ¿vale? Lo vas dejando ahí unos 15 segundos y vuelves de nuevo a la posición cervical y extiendes el brazo. Esto parecemos como mimos, ¿sabes? Pero va a liberar un montón a nivel cervical, ¿vale? Y luego, como último, nos quedaría entrelazando las manos a nivel de la nuca, ¿vale? Abriendo muy bien los codos y traccionando un poquito de la cervical hacia abajo, donde creamos un poquito de tensión, un poquito, porque aquí podemos crear excesiva tensión y hacernos casi más daño que otra cosa, ¿vale? Con estos ejercicios serán igual que todos los demás que hemos hablado, preparatorios y para gente que tenga patologías y que suele acudir normalmente a terapia por dolor cervical, pues no tener que acudir tan a menudo por ello. Una última pregunta para todos los que estén haciendo estos ejercicios. Yo los he repetido contigo. Sí. Bien, a lo mejor si no los estuviese haciendo bien o tuviese algún problema, me imaginaba que el dolor o molestia podía venir por aquí. El trapecio. En este caso me viene por aquí, es normal. Es normal que tire desde la zona lumbar, desde el cuadrado lumbar hasta la zona cervical, sobre todo cuando hay encima un contrarresistido que podemos llamar a nivel de osteopatía, ¿vale? Es intentar esa tracción, entonces puedes notar hasta tensión a nivel lumbar, dorsal y cervical, porque tiene una influencia de los paravertebrales, que son los músculos que están alrededor de la columna vertebral. Entonces es lógico que se note en todos lados prácticamente. Muy Ahí lógico. vemos que está todo nuestro cuerpo Está realmente comunicado. conectado. Somos un vaso comunicante totalmente. Vaso comunicante, igual que estamos conectados, Eso es. Dani y yo, igual que estamos Eso es. conectados con vosotros en esta sección de salud y contigo, Almudena. Muchas gracias, Gracias a Dani. ti, Jani, como siempre. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Bueno, Julia, yo no sé si tú haces muchos ejercicios como los que acabamos de ver de Yanela. Uy, te veo a ti un momento. La verdad que no. ¿Para qué vamos a disimular? Sí, no, porque al ¿Para qué vamos final a estos mentir? estiramientos vienen realmente muy bien. Yo es uno de los que hago, pero el resto de los que nos ha explicado Dani no los hago habitualmente y yo soy de las que sufre de cervicales y de cuello y creo que son muy buenas recomendaciones. Empezamos a hacerlo desde hoy, bueno, desde mañana, no, mejor desde hoy, desde ahora, que si lo dejamos para mañana, lo vamos posponiendo y al final no lo hacemos nunca. Ya sabes, no dejes para mañana lo que puedas Vas a hacer hoy, Lo ¿no? decían los abuelos, ¿no? Pues hay que hacer los casos. Claro que sí. Pues está aquí conmigo mi compañera Julia del Mar, que bueno, ya la conocéis porque ha estado en otras ocasiones. Yo siempre digo que es una de las mayores expertas de fútbol que tenemos en el universo marca, pero es que además también es árbitra. Y hoy vamos a hablar precisamente de una mujer que es asistente arbitral en Segunda División, ¿verdad, Julia? Pero que además es médico y es que además también es madre y ha tenido que compaginar todo ello. Hablamos de Judith Romano. Y cinturón negro de karate, que no se nos olvide. Hablamos de Judith Romano desde el 2014 ya en Segunda División y una persona que tiene una historia interesante porque ella compaginó arbitraje con su carrera de medicina, se enteró de su ascenso a Segunda División estando en quirófano, ha sido madre 2 veces, de Irene y de Vega, y bueno, la última Vega se le veía en Las Rozas pues con la niña porque tenía 2 meses, 3 meses, necesitaba lactancia, entonces bueno, pues el Comité Técnico de Árbitros, por aquel entonces con Carlos Velasco Carballo como presidente, le dijo que viniera a las clases con la niña porque de otra forma no, entonces bueno, y luego a los 14 años ella ha vivido este año lo de Kirian Rodríguez, el jugador de Las Palmas, muy de cerca, porque ella también a los 14 años tuvo un linfoma, no Hodgkin, pero que también ahí lo pasó mal, como ella nos cuenta. Bueno, tú has estado con ella grabando este reportaje, la conoces desde hace muchos años y nada, decías al inicio, claro, compaginó la carrera de medicina con el ser árbitra. Y no fue fácil, porque al final la carrera de medicina en sí ya no te deja mucho tiempo libre, desde luego mientras estás estudiando esos 6 años, y ella te dijo que pudo ser un poquito más fácil gracias a los compañeros, ¿no? A los compañeros, sobre todo a la hora de terminar ya la carrera, porque claro, decían, a ver, arbitras en Albacete. Entonces ella ese fin de semana, si le tocaba guardia, los compañeros se la cambiaban. Entonces ella eso. Sin embargo, dijo que ella se organiza muy bien, dice que la organización es fundamental en su vida. Dice, no, yo estudiaba, yo arbitraba, yo cenaba con mis amigos, yo iba al cine, yo iba de compras, yo hacía mi vida normal. Mi vida normal, dice, a lo mejor dormía menos que otras personas para sacar más tiempo, pero ella ahí lo hacía todo y algún día
nos dirá, porque yo creo que tiene algún secreto, nos dirá verdaderamente, porque yo es que lo veo totalmente facultad, fútbol, partidos, entrenamientos, porque un árbitro también entrena y entrena sola y estudiar reglas de juego, las nuevas modificaciones, las nuevas circulares, o sea que es un mundo. Sal con tus amigas, sal de compras, vete al cine, sal con tu novio hoy tu marido. Pero bueno, que luego le ha vuelto a hacer lo mismo, pero con 2 hijas. Entonces dices, ¡ping! Vamos, algo tiene, algo de especial tiene. Nos tiene que contar la fórmula, Judith, porque a nosotros nos da tiempo a hacer tantas cosas como a ella. Y bueno, aparte, Julia, hablábamos de la maternidad, que también pues tuvo cierta ayuda, o por lo menos en este caso no hubo tanto problema como sí que hemos dicho en otras ocasiones con otros deportes, que en el momento en el que eres madre te ponen más trabas. Ella, al principio, ha contado desde el inicio, ¿no? Con la ayuda, tú decías, que podía llevarse a la niña. A la niña. Ella, bueno, lo típico, te quedas embarazada, ella sigue haciendo ejercicios, pero claro, no puedes llevar la profesionalidad con un embarazo. Pero en en su segunda niña, Vega, el comité técnico tenía 2 meses, 3 meses, y el comité técnico, Carlos Velasco Carballo, la llamó y le dijo, mira, Judith, quiero que vengas a Las Rozas, a la concentración que tenemos los árbitros para las nuevas reglas, estudiar, preparación física, etcétera, etcétera. Entonces le dijo, bueno, Carlos, tengo este problema. He sido madre, pues no, te traes a tu hija contigo porque creemos que es fundamental que bueno, es que la niña necesita a la madre y la madre necesita a la niña. Así que nada, se dejó a la mayor en Asturias y se vino con la pequeña, que tú imagínate, 3 meses con un carrito, claro, era la bomba. O sea, todos los árbitros con ella, yo siempre digo que Vega será árbitra por culpa de su madre y por culpa en este caso, de Velasco Carballo. ¿Y tú crees que no ha sido en ningún momento un freno a su carrera a la maternidad? ¿O crees que en cierta manera ha podido serlo? Yo creo que en un momento igual fue freno, primer embarazo, porque claro, es decir, estoy para subir a la élite, para subir a primera división, me quedo embarazada, claro, ya no te da tiempo a decir, tengo una niña, tengo un trabajo, no te da tiempo a pitar, decir, hago líneas en segunda, pito partidos de fútbol femenino, de fútbol base. Entonces yo creo que ahí sí hubo yo qué sé, como un muro, pero ella lo superó una vez más. Si superas un cáncer, dices, madre mía, supero todo. Ella superó una vez más y yo creo que lo que hizo hace 3 años Velasco Carballo, creo que está en camino a que Judith sea asistente de primera, aparte de que lleva mucho tiempo, que ha estado en juegos, ¿no? Ha estado en juegos, ha estado en juegos, ha estado en mundiales, pero yo creo que bueno, que puede ser una de las asistentes de primera división, ya no por su valía, que está sobradamente demostrada y que es una de las mejores, por no decirte la mejor, pero sobre todo porque ya que la mujer ahora mismito está dando patadas en todos los sentidos y tirando muros, pues yo creo que para preparar toda la base que hay abajo, para preparar a las nuevas árbitras, pues que mejor, por ejemplo, que una persona que lleva tantos años que hay en el mundo del fútbol profesional y que sabe lo que se cuece y lo que es una línea. Pues yo creo que lo mejor ya es ver el el reportaje, peor, ¿no? ¿Sabes lo que más le llamó la atención? Dime. El primer partido que pitó, te cuento, tarjeta a uno de los entrenadores por comentarios sexistas. Pero dice, pero es que cuando las madres de los jugadores me mandaban a fregar, yo decía, no, por favor, vosotras no, que me lo digan los hombres, me duele, pero bueno, pero no vosotros. Más es lo que te más lo le diga una llamaba, mujer, claro. es lo que más le llamó la atención. Sin embargo, ella dice que poco a poco el machismo en el mundo del fútbol como en la sociedad pues va cambiando y se va superando. Pues del machismo y de cómo se va superando poco a poco nos va a hablar en el siguiente reportaje. La peor noticia de mi vida la recibí a los 14 años. Un día noté una molestia en la garganta, parecía que podía ser una infección normal. Fui al médico, pero la noticia no fue una infección, la noticia fue un linfoma no Hodgkin muy agresivo. Fueron meses de quimioterapia,
de la dura, de la que duele, la que te deja tirado en la cama, te hace vomitar, se te cae el pelo. Fue realmente una batalla muy, muy dura. Pero en ningún momento a mí se me pasó por la cabeza que esa batalla yo la iba a perder. Para mí fue un escollo muy duro que se me puso en mi vida, pero que no entraba entre mis opciones morir o perder esa batalla. Yo empecé en el mundo del arbitraje a los 18 años. Lo que a mí me interesaba no era en sí empezar en los campos, yo quería saber de fútbol. Me encantaba el fútbol y quería saber más sobre el tema, quería aprender para poder opinar y por eso me apunté al comité de árbitros. Cuando llegué me dijeron que solo quedaba una clase y ya era el examen. Me pareció que era algo asequible porque venía de estudiar mi primer trimestre de primero de medicina y directamente hice el examen y súper bien, saqué la mejor nota en ese examen y automáticamente me llegó mi primera designación. Y eso fue en febrero del año 2001. Mi primer partido fue un alevín entre el Colegio San Agustín y el Colegio de Calasanz. Una de las anécdotas que recuerdo de aquel partido es que le saqué una tarjeta amarilla a uno de los entrenadores por un comentario sexista. Ya en mi primer partido con 18 años tuve que enfrentarme a ello. Pero bueno, gracias a Dios he notado que con el paso de los años el machismo en el arbitraje, en el fútbol, igual que en la sociedad, ha ido disminuyendo hasta casi es inaparente ya no lo aprecio. En el fútbol base veía mucho más machismo. También es verdad que hablamos de hace 20 años. Me mandaron un montón de veces a fregar. Cuando más me llamaba la atención era cuando las madres de los niños eran las que me mandaban a fregar. Cuando empecé, compaginaba el arbitraje con la carrera de medicina. Fueron 6 años. Estaba en el quirófano, en una operación de cirugía vascular, cuando me llegó la noticia del ascenso a Segunda División. Yo estaba constantemente actualizando internet para ver las listas y cuando vi mi nombre, vamos, se me paró todo, una alegría. La gente del quirófano no sabía qué me pasaba, yo contándoles lo que... Durante años me costó mucho organizarme para poder trabajar en el quirófano, hacer las guardias de 24 horas, a la salida pues, tenías que sacar ahí el tiempo casi sin descansar para poder ir a entrenar, para prepararte los partidos. Luego llegó la familia, la verdad es que ha sido duro y complicado, pero ha merecido la pena sin ninguna duda. El Comité Técnico de Árbitros me ayudó mucho en todo el tema de la maternidad desde el principio. De hecho, en el primer seminario que tuvimos después de nacer mi hija pequeña, me invitaron a que la llevase conmigo. Ella tenía solo 3 mesecitos, todavía era una lactante, necesitaba estar en contacto conmigo y no solo no pusieron problemas, sino que me invitaron a que pudiese venir conmigo para facilitar todas las cosas. Llegar a primera sería más que un sueño. Hoy en día es mi objetivo. Para ello trabajo todos los días, me esfuerzo a estudiar, entrenar. Es mi único objetivo. Yo sé que tengo posibilidades y no quiero ponerme a mí misma ninguna excusa ni ninguna traba, ni de sexo, la edad, la conciliación familiar. Todo eso son excusas que no van conmigo. Nos cogemos ahora un avión y nos vamos a un sitio que a mí me encanta, a las Islas Canarias. Concretamente nos vamos a Lanzarote porque es el destino ideal por sus condiciones para la vela. Y de hecho no es algo que diga yo, porque hay más de 400 regatistas de 35 nacionalidades que están estos días allí entrenando y que llevan ya un tiempo preparando la temporada y sobre todo que han establecido allí en Marina Rubicón su base de entrenamiento de invierno. Y allí en Lanzarote se ha celebrado la semana pasada los Lanzarote IQ Foil Games.
Games. Y diréis, bueno, ¿qué es eso? Para los que no sepáis, bueno, los IQ Foil es una nueva clase olímpica que se estrenará en los Juegos de París en 2024 y que son las tablas de windsurf voladoras. Y diréis, voladoras, si llevan un apéndice, ese pequeño foil que les hace elevarse. Y al frente del ranking mundial, la número 1 es una española, Pilar Lamadrid. Hemos estado con ella, con la sevillana, y la hemos sometido a nuestro test de Marca la Diferencia. Y hoy estamos viajeros porque acabamos de estar ahora mismo en Lanzarote y nos vamos a la India. Allí se filmó la siguiente película de la que nos va a hablar Natalia Freire, La Skater. No os voy a dar más detalles porque quiero que la conozcáis a través de ella. Hola, una semana más aquí en La Deporteca, en este rinconcito para Marca la Diferencia, para hablaros de literatura, cine y música relacionado con los deportes. Hoy voy a insistir con el cine. Recordáis que hace unas semanas os estuve hablando de la película Las Nadadoras, que nos contaba la historia de dos jóvenes que huían de la guerra en Siria para conseguir realizar su sueño de ir a los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Esta película, protagonizada por estas dos hermanas, que era una historia real, estuvo también interpretada por dos actrices que también eran hermanas y le daba mucho realismo a la historia. Pues bien, vamos a seguir hablando de hermanas y de cine, solo que esta vez las hermanas están en la dirección y en el guión. Os estoy hablando de las hermanas Macchiani, que se llaman Manjari y Vinati. Las dos realizan la película The Skater. El título original es Skater Girl, que nos cuenta la historia. Es una película india, os advierto desde ya, pero no es de Bollywood. No vais a encontrar números musicales ni felicidad y colorido. Bueno, colorido sí hay porque la India es muy colorida, pero nos cuentan la historia de Prerna, una joven de un pueblecito pequeño. Ya sabéis que el sistema de castas se abolió en el año 1950, pero en muchas de las zonas rurales de la India ese sistema sigue estando vigente. Es el caso de esta familia de la que se habla en la película, y la protagonista, llamada Prerna, pues está esperando que su padre la dé matrimonio para por fin poder conseguir algo de dinero. El caso es que al pueblecito llega una joven londinense que se llama Jess y que está buscando sus orígenes porque su padre era hindú. Y todo esto revoluciona un poco tanto a Prerna como a todos los niños del pueblo, porque ella se encuentra con un joven estadounidense llamado Eric, que es skater. ¿Y qué ocurre? Que les enseñan a patinar a todos los niños del pueblo, incluyendo a Prerna. No habría nada de extraño en esto si no fuera porque Prerna,
a la hora de patinar, y teniendo en cuenta la edad que ella tiene en la película y lo que se le va avecinando para un futuro poco prometedor, encuentra en el skate esa válvula de escape que la lleva a un mundo de mucha más libertad y donde ella se encuentra realmente pues, feliz, completa y absolutamente libre, que es algo que le falta en su realidad, en su día a día. Así que esta historia interesante con el skate como tema de fondo y como vehículo liberador de unas sociedades opresoras y obsoletas es lo más interesante de esta película. Pero hay muchas más cosas más, porque hay muchos guiños al skate. El skate, que por cierto recuerdo que es un deporte olímpico, así que ya no podemos decir que skate is a crime. De hecho, esa frase que se popularizó durante mucho tiempo por todos los skaters de todo el planeta, skate is not a crime, aparece también en la película cuando a los niños se les prohíbe hacer skate por las calles del pueblo porque estaban revolucionándolo todo. Pero hay una frase más que aparece en la película y que es un poco más local, que es la frase no school, no skating. Esta frase se popularizó en la India precisamente cuando los hindúes empezaron a hacer skate y se hizo en el Kovalan Skate Club, porque claro, había muchos niños que lo único que querían era patinar y no iban al cole. Entonces estas dos frases icónicas, skate is not a crime y no school, no skate, aparecen en la peli. Pero para mí lo más interesante de todo, porque estamos hablando que esta no es una historia real, es una historia de ficción creada a partir de la afición de los skaters en la India. Lo más interesante de todo es que el equipo de rodaje decidió construir un skate park para poder rodar allí la película. De hecho, es muy poco habitual que se construyan cosas y que luego permanezcan en el tiempo, pero el equipo de rodaje decidió construir ese skate park y además establecerlo como sede, ¿no? para todo el rodaje. Allí estaban los camerinos, estaban todas las carpas donde el equipo de producción y de realización y todos los actores se reunían, y luego además se ruedan un montón de escenas que podemos ver en la película. Pues bien, este skatepark permanece allí, en esa zona. Se llama Desert Dolphin Skate Park. Podéis ir a la web que se llama desertdolphinskatepark.com y podéis comprobar que allí están patinando niños todos los días, que de hecho es un skatepark tan grande que va acogiendo a skaters de todo el país y que muchos skaters de fuera de la India también se acercan allí para poder conocer ese skatepark. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que muchas veces el cine no solamente nos cuenta historias que vertebran el deporte, la libertad, la socialización, sino que también deja un legado como un escenario, un lugar donde poder realizar deporte y desde, ¿por qué no?, algún día puede que salga una skater que pueda participar en los Juegos Olímpicos, como era el sueño de muchos de los skaters jóvenes que aparecen en esta película. Skater Girl, por cierto, la podéis ver en Netflix, así que si no tenéis nada mejor que hacer en estos días, pues a lo mejor podéis aprovechar y divertiros con esta película muy interesante y muy entretenida. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más y os esperamos el próximo miércoles a las 12 con más mujeres que marcan la diferencia.